¿ya? Recuerden, no sabemos todo. Isaías dice que los caminos de Dios son mucho más altos que el nuestro, ¿cierto? No podemos comprender Dios completamente, pero sí podemos entender lo que Él se nos revela. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana, a medida que estudiamos su palabra aquí en Lucas. Lucas capítulo 20, versículos 41 al 47 dice así. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo dicen que el Mesías es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues lo llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y si continuamos leyendo, capítulo 21, justo después de eso dice que Jesús levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la Iglesia Emanuel, por ese lugar en que podemos reunirnos. Y Dios, te damos gracias por tu palabra, que tenemos acceso, Señor, de poder escuchar de ti directamente, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe hoy en esta mañana y que me uses como un instrumento y nada más. Que podamos entender tu mensaje para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo primero que quiero que recordemos es que Dios es más grande de lo que podemos imaginar, ¿cierto? Y el Mesías es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y este Dios, porque Él es más grande que nosotros, ¿cierto? Es infinitivamente sabio, sabe mucho más que nosotros. Él mide de una manera distinta que nosotros. Podemos decir que la matemática de Dios es distinta de la matemática de nosotros, ¿ya? Y vamos a hablar también de la fe hoy día, así que muchas cosas. Pero antes, ustedes me conocen, a mí me encanta hablar del contexto, ¿cierto? Recuerden, esta es la última semana de Jesús en Jerusalén. Después de un largo tiempo enseñando en Galilea, en el norte del país, Jesús bajó a Jerusalén con sus discípulos al sur. Mientras iba por el camino enseñó tantas cosas, escuchamos tantas parábolas, milagros, enseñanzas de Jesús, y ahora Jesús llegó a Jerusalén. Él llegó como un rey, ¿cierto? Lo alabaron como un rey, aunque algunas personas, los líderes del templo, estaban enojados con eso. Pero el pueblo lo reconoció como rey. Y Jesús entra y hace lo que debe ser un rey, ¿cierto? Muestra su autoridad. Lo primero que hace es limpiar el templo. Y después él empieza a enseñar. Aquí Jesús estaba enseñando en el templo. Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, ¿cierto? Los saduceos enviaron espías, intentaron hacer preguntas, trampas a Jesús y no lograron. Pero dice el texto que estaban muy enojados. Después de todo eso Jesús dice esas cosas aquí. Es algo muy interesante. Una de las cosas que Jesús habla es de esas ropas largas que tenían, ¿cierto? Los saduceos, los maestros de la ley, los escribas, dice que les gustaba andar con ropas largas, ¿cierto? O ropas bien adornadas, ¿ya? Claramente una señal de riqueza. También habla de las salutaciones en la plaza, no una salutación simple, sencilla, pero las grandes salutaciones. Nosotros no solemos hacer eso mucho, pero en muchas culturas, si uno va a hablar con alguien, ¿cierto? Es una persona importante, tiene que decir todos los títulos que tiene la persona, ¿cierto? El doctor tal y tal, de tal lugar, que hizo tal cosa, ¿cierto? Y una gran salutación, ¿cierto? Hablando de su nombre y todo más.
Y además habla de las primeras sillas en la sinagoga. Yo quería hablar un poco de eso. Imagínense que están en una sinagoga en el siglo I, ¿cierto? Casi como una iglesia, pero no es tan ordenado como una iglesia. Pero bueno, una de las cosas que tenía, los asientos, por ejemplo, eran a los costados. La gente no se sentaba en el medio. Pero había un asiento más importante que todos. ¿Ya? Algunas iglesias hoy día tienen asientos así. Uno tiene una silla así al frente de la iglesia, no sé si ya vieron, ¿cierto? Y ese es para los invitados de honor, no sé qué. Pero en las sinagogas tenían eso. Se llamaba el asiento de Moisés, ¿ya? Y así es como se veían. Recuerden, todo era de piedra al costado, pero había una silla que era especial, que tenía algo escrito, algo decorado. Esta aquí es de la ciudad de Corazín, una de las ciudades que rechazó a Jesús, ¿cierto? Jesús los condenó. Y aquí tiene, por ejemplo, esta silla, y dice ahí abajo, asiento de Moisés. Moisés no se sentaba ahí, pero así es como llamaban el lugar más importante que había. Y esta silla, en cualquier sinagoga que uno entraba, quedaba, esta es una sinagoga en Capernaum, la ciudad de Capernaum o Cafarnaum, donde Jesús hizo muchos milagros. Y si uno mira al fondo, yo estoy en la parte del frente, ya mirando hacia atrás, y aquí tengo la entrada, ¿cierto? Habían 3 puertas. Pero en un lado, en una puerta era al lado de las sillas, y había una silla especial, justo ahí al lado de la puerta. Aquí una otra foto, mismo lugar, y uno puede ver que hay una silla que es un poco distinta. Ese es el asiento de Moisés. Así que es lo que pasaba. Toda sinagoga tenía un asiento, uno solo, un asiento especial. Era el asiento de Moisés, donde se sentaba la persona más importante. Justo al lado de la puerta, porque la puerta siempre fue un lugar especial. Es donde entran las personas, donde sale. Así que cualquier persona entrando o saliendo de la sinagoga tenía que hablar, ¿cierto? Saludar a esa persona de gran importancia. Ahora, generalmente, no dejaban a Jesús sentar ahí. Quien se sentaba en lugares así eran los grandes maestros que estaban de visita, o quizás los ancianos más importantes de la ciudad, los que contribuyeron para construir el edificio, ¿cierto? Ellos tenían ese asiento. A ellos era dedicado este lugar, ¿cierto? Y Jesús dice, mira, cuidado con esos escribas, porque les gusta sentar ahí, ¿cierto? Y después él habla, también les gustan los lugares más importantes en las cenas. Ya en la antigüedad, cuando uno iba a cenar, iba a comer, no había sillas, ya la gente se sentaba en el piso, pero eso sigue siendo cierto en algunos lugares del mundo. Hay lugares más importantes que otros, ¿cierto? En nuestra cultura muchas veces decimos que, bueno, no sé ustedes, pero yo crecí diciendo, la persona que se sienta al final, ¿cierto? Es la persona quien paga la cuenta. Esa es la persona más importante. Así que yo siempre rechazaba, siempre me ofrecía este lugar y yo decía, no, por favor, el anciano tal, o el señor tal, por favor, siéntate aquí, ¿cierto? Este es el lugar más importante. Era lo mismo en la época de Jesús. Y de hecho, si uno iba a los banquetes más grandes, más importantes, los banquetes romanos, ellos tenían dinero. Así que no se sentaba en el piso, se sentaba aquí bueno, como sillas o livings, no sé cómo ustedes llaman, pero en formato de U, siempre en formato de U, ¿ya? Y si uno mira una foto como esta, ¿cierto? Uno empieza a imaginar, decía que Jesús cenó con sus discípulos acostado, ¿cierto? O recostado, porque uno se sentaba así, muy distinto de nosotros. Ahora, lo interesante es que sigue habiendo lugar más importante. Y de hecho, muchos estudiosos han estudiado y saben, por ejemplo, el maestro de la casa, el dueño de la fiesta, el que está pagando la cuenta, se sentaba aquí en el rincón. Y al lado izquierdo era el invitado más importante. Y después al lado derecho era la persona, era importante, pero no tanto, ¿cierto? Y de ahí uno tenía el orden. La persona que se sentaba aquí al lado de la puerta era la menos importante, ¿ya? Todos los lugares significaban algo. Y había un lugar, una posición social. Y la gente sabía, no, yo soy un carpintero, yo no me voy a sentar ahí, no me voy a atrever a sentarme ahí en el lugar más importante. Jesús incluso dijo, él contó una parábola, cuando usted entra a una casa, a un banquete, no se siente en el lugar más importante, porque si no, tendrás mucha vergüenza cuando el dueño de la casa te diga, no, muévete de ahí para que la persona más importante tome asiento. Ahí uno empieza a entender qué estaba pasando. Pero Jesús dice, no, mira, esos escribas, los que quieren conocer a Dios, los que saben de la ley y todo más, ellos siempre quieren sentarse ahí en el lugar más importante, el lugar de honor, ¿cierto? Ellos buscan esos lugares.
buscan lugar de honor en la sinagoga. Ellos usan ropas que indican que son personas de gran honor, que merecen ser reconocidos en las plazas. Y hay más, dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante. Aquí vemos un contraste que Jesús empieza a hacer. Y yo les dije hace mucho tiempo que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas es un evangelio de contrastes. Siempre tenemos contrastes. Uno de ellos, ricos y pobres, ¿cierto? Un contraste que hoy día nosotros vemos bien claro, pero que en la época de Jesús era aún más claro. Y Jesús trae algo importante, Él menciona algo importante. Está hablando de los escribas, pero Él menciona las viudas, ¿cierto? Las viudas. Y en el templo, cuando uno llegaba en el templo en esa época, lo que uno más veía, lo que uno más se daba cuenta, eran los contrastes. Debería ser un lugar donde todos son iguales, ¿cierto? Todos somos criaturas de Dios, todos fuimos llamados por Dios, todos somos pueblo de Dios, deberíamos ser todos iguales. A veces pasa lo mismo en la iglesia, ¿cierto? Pero cuando uno entra, empieza a notar las diferencias. Primero que todo, en el templo había una división directa, ya había un muro de separación, hasta donde podían estar los gentiles y donde estaban los judíos, ¿ya? Así que literalmente ya había división. Pero uno empezaba a notar esas diferencias sociales, ¿cierto? Las personas con mucho dinero, que tenían lugares de honor en el templo. Las personas que eran más humildes, que eran rechazadas. Jesús contó una parábola, ¿cierto? Creo que en Lucas capítulo 18, del fariseo y el cobrador de impuestos. ¿Dónde estaba el fariseo? Al frente en el templo. En el momento de oración, donde estaban todos, él se ponía al frente, se paraba, oraba, ¿cierto? Mientras que ¿dónde estaba el cobrador de impuestos? En la distancia, dice. Estaba lejos de todos, ¿cierto? Porque en el templo era un lugar que había mucho contraste. Los pobres quedaban ahí afuera, ¿cierto? En la periferia. Mientras que los de más honor quedaban ahí al centro. Y Jesús habla de eso. Él dice, mira, tenemos esta gran diferencia. Y él trae algo bien práctico, las viudas. Él menciona, mira, las viudas son el ejemplo claro de eso. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que habla de la necesidad de cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y cuidar de los extranjeros, que esa era la tarea de Israel. Pero una y otra vez vemos que no cumplían eso. Y en la época de Jesús no era distinto. No era distinto. Deuteronomio 10 y Deuteronomio 24 hablan de esto directamente. Pero Jesús denunció a los escribas directamente. Dice que estaban devorando las casas de las viudas. Ahora, eso podía ser que ellos estaban administrando, ¿cierto? Ayudando a las viudas y estaban sacando dinero para sí mismos. Lo que pasa es, en la antigüedad, infelizmente, en la época de Jesús, cuando una mujer perdía a su marido, ¿cierto? Cuando él moría, ella quedaba bien sola, especialmente si no tenían hijos, ¿ya? O si solo tenía hijas y sus hijas ya habían casado y estaban con otra persona, se quedaba muy sola. Hoy día muchas veces quedamos solos, ¿cierto? Pero era muy, muy triste porque si ella quería comprar algo, o hacer un préstamo, o ir, no sé, comprar una casa, o cualquier cosa, necesitaba de un representante que fuera varón para ayudarle. Y este era un problema en la época de Jesús. Así que la mujer literalmente no podía hacer nada, la mujer viuda. Era muy difícil. No había muchos trabajos para ellas, no había muchas opciones. Si era joven, quizás podía volver a vivir con sus familias, sus padres, o quizás volver a casar, pero la mayoría de ellas no tenía esa oportunidad. Así que necesitaban de ayuda. Lo que leemos en el libro de Hechos es lo que hacía más la iglesia, ¿cierto? Ayudar a las viudas. Por eso empezaron con los diáconos, ¿cierto? Los meseros, porque empezaron a distribuir comida a las viudas todos los días, porque necesitaban de ayuda. El templo debería hacer eso. Deuteronomio dice que eso es lo que deberían hacer los que estaban encargados del templo, pero lo que vemos es que no lo hacían. Y de hecho, al parecer había un gran problema en la época de Jesús, que estas mujeres, las viudas, necesitaban de ayuda para representación legal, así que los escribas venían y decían, no, yo les voy a ayudar, pero que se quedaban con todo el dinero para ellos. Nosotros sabemos por arqueología que los escribas tenían mucho dinero. Yo les he dicho, yo he visto la casa de los escribas de la época de Jesús, de los líderes del templo, los fariseos, eran más lujosas que los palacios de Herodes. Y todo ese dinero venía
de gente como esas viudas, que literalmente entregaban todo lo que tenían, pero nunca recibían ayuda del templo. Y Jesús lo denuncia, están devorando, están tomando las casas de las viudas, todo para sí mismo. Así que la hipocresía era clara, largos mantos, oraciones públicas, grandes oraciones, ¿cierto? Posiciones de honor, mientras secretamente explotaban los más vulnerables de la sociedad. Y justo en ese contexto, Jesús observa una viuda dando su última moneda, ¿cierto? Pero hay una pregunta muy importante que Jesús hace. ¿Quién es el Mesías? Qué interesante esa pregunta. En medio de ese ambiente de orgullo, de estatus, de honor, lo que sea, Jesús plantea una pregunta teológica muy profunda. ¿Cómo puede ser el Mesías el hijo de David? Ahora, ¿por qué él hace esa pregunta? Los escribas y los líderes de Israel, ellos creían conocer a Dios. Quizás yo me olvidé de mencionar, pero los escribas lo que hacían era copiar el Antiguo Testamento, ¿ya? Y una de las cosas que hacían, ellos escribían, pero una de las cosas que hacían era copiar el Antiguo Testamento. Así que cuando uno está copiando, tiene el texto aquí a un lado, el papel aquí en el otro, está copiando todo a mano, ¿cierto? Memoriza mucho, aprende mucho. Así que ellos eran reconocidos como los expertos, ¿ya? No, esta persona conoce muy bien porque todos los días lee el Antiguo Testamento, así que conoce bien la ley. Y las personas venían a preguntarle, ¿cierto? Los reconocían. Pero la cosa es, ellos creían que sabían muy bien el Antiguo Testamento y creían conocer muy bien a Dios. Quizás creían que sabían todo. Entonces Jesús pregunta, ¿quién es el Mesías? ¿O cómo debe ser el Mesías? Ahora, para los judíos, déjame ver si tengo aquí. Ya, vuelvo a ver eso en un ratito. Pero para los judíos en la época de Jesús, el Mesías, o Cristo en griego, ya la misma palabra, el Mesías debería ser primero un descendiente del rey David, porque literalmente dice eso en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Uno de la descendencia de David, o un hijo de David, será nuestro Mesías. Debería ser también un gobernante político que liberaría a Israel de la opresión romana. Y tercero, un rey que restauraría el reino de Israel a su gloria anterior. Sería algo tan grande como Salomón. Ahora, esa expectativa tiene mucho sentido. Se basa en 2 Samuel 7, donde Dios prometió a David que su descendiente gobernaría para siempre. Pero con el pasar del tiempo, la gente empezó a reducir que era el Mesías. Será una persona, será un descendiente de David. Su reino durará para siempre, pero no él, ¿cierto? Solo el reino, y porque personas mueren, ¿cierto? Y el reino será grande como de Salomón. Empezaron a reducir. Pero lo que Jesús trae aquí es una visión más grande, ¿ya? Jesús señala algo sorprendente de Salmo 110. Ahora quiero leer rápidamente. Salmo 110 es bien cortito. Yo lo tengo aquí, son 7 versículos. Así dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extiende desde Sión el poder de su cedro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de la juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará las naciones y amontonará cadáveres, aplastará las cabezas sobre toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Lo interesante es que algunas personas leen ese salmo y creen que es un salmo de violencia, pero no es así. Es un salmo de la victoria de Dios sobre el pecado. Dice que destruirá completamente toda esa maldad, ¿cierto?, en ese día. Es el día del Señor, el gran día del Señor que escuchamos en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que ese día estaba muy, muy cerca
de esta conversación que Jesús tuvo en el templo. En un par de días Jesús iba a morir en la cruz, iba a cumplir estas promesas de Dios de Salmo 110. Muy interesante que David escribió eso 1000 años antes de Jesús, pero hablaba exactamente de él. ¿Quién es el camino, cierto? ¿Quién es el que nos da agua, que nunca más tenemos sed? ¿Quién tiene fuerzas? ¿Quién es el rey del universo, cierto? Es Cristo, el único que puede vencer la muerte. Y Jesús menciona eso, él menciona el primer versículo, ¿cierto? Dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí David llama mi Señor al Mesías. La gente en la época de Jesús reconocía este salmo, es un salmo de la victoria de Dios sobre el pecado a través del Mesías. Pero entonces la pregunta es, el Mesías es un descendiente de David, ¿por qué David lo llama de Señor? Porque en la época de David y de Jesús, uno nunca llamaría de Señor a su hijo. Un padre nunca llamaría su hijo de Señor, sino que siempre al revés. Señor es una palabra de respeto. Uno utiliza eso para quizás tu jefe en el trabajo, ¿cierto? Pero, o más importante, más comúnmente, al padre de la familia, ¿ya? Al anciano más importante. Él es llamado de Señor, pero nunca al revés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué David llama a su hijo, su descendiente, de Señor? Y la gente en la época de Jesús no podía explicar eso. De hecho, yo he tenido conversaciones con judíos hoy día que no logran explicar eso. No tienen ni idea de qué estaba hablando David ahí, porque no tiene sentido. Pero lo que dice Jesús, lo que revela Jesús, es algo revolucionario. El Mesías no es simplemente un rey humano, sino alguien mucho más grande. Alguien a quien incluso David lo reconoce como alguien superior. Alguien que comparte el trono de Dios. ¿Quién puede sentarse en el trono de Dios? Solo Dios, ¿cierto? Ahora, aquí entra mi cuestión sobre limitar a Dios, ¿ya? Nosotros a veces queremos limitar quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Mesías. Siempre ha sido así, ¿ya? Queremos definir dónde Dios puede estar y no puede estar. Queremos poner en una caja lo que debe hacer Dios, lo que yo creo que Dios debe hacer, ¿cierto? Queremos definir quién puede perdonar. No, Dios no puede perdonar a esa persona. Esta persona es demasiado mala para recibir perdón. Al parecer eso pasaba mucho en la época de Jesús, ¿cierto? ¿Cuándo es que las personas más se enojaban con Jesús? Cuando Él perdonaba a la gente. La gente que ellos creen que no debería merecer perdón. Se enojaban mucho. No, esta persona no merece. Yo sí, ella no. Queremos definir también quién Dios puede amar, ¿cierto? No, Dios puede amar a mí, a mi familia, pero esa persona que vive en la calle no. O este pecador ahí afuera, no, esa persona bebe, esa persona toma mucho. No, Dios no puede amar a esa persona. Dios no puede perdonar. No puede morir por esa persona. Yo he escuchado gente diciendo que debemos limitar por quién Jesús murió, porque sería desperdicio que Jesús hubiera muerto por todo el mundo, ¿cierto? Y queremos limitar. No, Dios solo puede morir por esas personas. ¿Quién somos nosotros para decir lo que Dios puede hacer, cierto? Y lo que queremos hacer es tomar un Dios que es infinito, un Dios que es grande, todopoderoso, un Dios que nos creó a todos y todo, y intentar poner una imagen, ¿cierto? Reducirlo a algo que podamos comprender. Y muchas veces cambiar para que sea más como yo. Podemos igual pensar aquí en una caja, ¿ya? Imagina que es una caja. Queremos poner a Dios dentro de una caja, porque una caja podemos entender. Una caja tiene límites, bien cuadradita, ¿cierto? Podemos poner aquí una etiqueta y saber exactamente qué es. Y queremos que nuestro Dios sea así, queremos que Jesús sea así. No, yo logro entender Dios. Yo sé exactamente quién es Jesús. Yo comprendo perfectamente la Trinidad, ¿cierto? Y queremos siempre definir bien quién es Dios, y a veces queremos cambiar un poco, ¿cierto? No, pero a mí me gusta ser eso, así que ciertamente Dios es así. Y empezamos a cambiar para que nuestro Dios sea más como nosotros. Lo que no nos damos cuenta es que la Biblia nos dice que debemos nosotros ser más como Dios, no al revés. Que nosotros debemos cambiar, que nosotros debemos, de una manera, crecer, ampliar nuestros horizontes de quiénes somos, lo que podemos hacer. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo no puedo hacer eso.
Pero Dios nos llama a ser algo mucho más grande de lo que somos. Él nos cambia. Porque Él nos está cambiando para ser más como Él, no Él como nosotros. No pongan a Dios en una caja, ¿ya? No pongan a Dios en una caja. Ahora, lo que quiero que aprendamos hoy es que, lo que quiero que se den cuenta es que esos escribas que Jesús estaba hablando, ellos se orgullaban de su conocimiento de Dios, ¿cierto? Creían que sabían mucho, creían que eran más grandes, más altos que los demás. A veces nosotros somos así igual. Y lo que Jesús mostró es que en realidad ellos no tienen ni idea de quién es Dios y quién es el Mesías. Creían saber exactamente cómo sería el Mesías. Y justo estaba ahí el Mesías, al frente de ellos, hablando, y no lo reconocían. ¿Por qué no lo conocían? Si lo conocieran de verdad, primero no hubieran hecho esas cosas que estaban haciendo. Si de verdad conocían cómo era Dios y lo que Dios nos llama a hacer, no estarían buscando por el lugar más importante en la cena, el lugar más grande en la sinagoga, ¿cierto? Maltratando a los oprimidos. Y después de esta profunda pregunta teológica, Jesús señala la hipocresía de sus corazones. Y lo hace de propósito. La cosa es que Jesús estaba mostrando las dos formas de ver el mundo, las dos formas de medir la vida. Tenemos la medida humana que los escribas tenían. Miramos las apariencias, ¿cierto? Nos importamos con el estatus social, con el reconocimiento público, que es lo que la gente piensa de nosotros. Y nos importamos mucho con la riqueza material, ¿cierto? Lo que tenemos, lo que vamos a tener, lo que la gente ve en nosotros. Yo he conocido a mucha gente muy, muy rica que no tenía ningún dinero. Solo tenían deudas, ¿cierto? Porque se importa mucho con las apariencias. Pero también tenemos la medida de Dios. Y ese es un concepto que vemos en toda la Biblia, ¿cierto? Recuerden, cuando Samuel fue a visitar al rey David, y fue a la casa de Jesé, del papá de David, a buscar el futuro rey de Israel. Y cuando llegó ahí, el papá de David le mostró un hijo, el otro hijo, el otro hijo, el otro hijo. Y al fin dijo, no hay ningún otro hijo. Samuel dijo, no, ninguno de esos es. Seguro que no tienes otro hijo, porque Dios me dijo que viniera aquí. Dijo, bueno, tengo uno, pero a ese no sé, ¿cierto? Y Samuel dice, Dios no mira las apariencias humanas, sino que mira el corazón, ¿cierto? Integridad del corazón, eso es algo importante. Vemos en todo el Evangelio de Lucas. Humildad genuina. Jesús dio el ejemplo, ¿cierto? De la humildad. Eso es lo que Dios importa. Las personas son humildes. Sacrificio personal. Jesús muestra aquí el sacrificio directamente. ¿Quién estaba haciendo un gran sacrificio? La persona donando un montón de dinero aquí, el escriba, el fariseo, o la viuda, que dio 2 monedas. ¿Quién de verdad hizo un sacrificio aquí? Eso es lo que Dios importa. Y una fe auténtica, ¿cierto? No fingiendo tener fe, no escribiendo largas oraciones que parecen bonitas, sino que de verdad confiando en Dios día a día. Los escribas vivían según la escala humana, la medida humana, ¿cierto? Vestían ropas largas, elegantes, distintivas para ser reconocidos. No, esa persona es un escriba, ¿cierto? Amaban los saludos respetuosos en lugares públicos, que la gente dijera todos sus cargos, su educación, lo que sea. Buscaban los mejores asientos en las sinagogas para que todos lo vieran cuando entraran y salieran de la sinagoga. Competían por los lugares de honor en los banquetes. Y mira, era una competencia. La gente se peleaba por esos lugares, ¿sí? Pero lo interesante es que Jesús muestra la forma como Dios mide nuestras vidas. Revela algo muy profundo. Que nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios incluso, está muy conectado a nuestras acciones. Jesús mostró. Eso es como los escribas actúan, es lo que hacen, son sus acciones, y eso revela que en realidad no conocen a Dios. Mientras que otras personas que a veces creen, no, esa persona no va a saber nada de Dios, pero es la persona que actúa más como Dios quiere. Y esa persona sí conoce a Dios. Hablé de eso. Lo último que voy a hablar aquí es la ofrenda de la viuda.
Vamos a estudiar más de eso en un par de semanas, ya en más profundidad. Solo por el contraste, ya que fue en la misma hora que Jesús habló de eso, yo quería mostrar. Hablar de eso, los que tienen una fe auténtica, muchas veces pasan por desapercibidos, ¿cierto? La gente no los valora, no se da cuenta. Creemos que vamos a llegar en el cielo y hablar con esas grandes personas históricas, famosas, ¿cierto? Que vamos a estar hablando con Pablo. Pero las personas que van a tener más honor serán las que ni siquiera sabemos los nombres. ¿Cierto? Hay muchos hermanos en Cristo que tenemos que ni siquiera sabemos, que pasan por desapercibidos. Y Jesús marca aquel contraste, ¿cierto? Él señala a esta viuda pobre. Mientras los ricos echaban grandes cantidades de tesoro en el templo, ella dio 2 pequeñas monedas de cobre, todo lo que tenía. Pero Jesús declara que ella dio más que los demás. ¿Cómo puede ser eso posible? Ella dio menos dinero, ¿cómo puede haber dado más? Y ahí es donde entra la matemática de Dios, ¿cierto? Que es distinto de nosotros. Jesús no cuenta como nosotros contamos. Dios no mide la cantidad, sino la proporción. Y especialmente Dios mide el corazón. Lo que damos aquí los domingos, los miércoles, hacemos de corazón, ¿cierto? Lo que decimos. No hay una cantidad exacta ni nada. Es algo que damos de corazón. Y lo que Dios está midiendo aquí no es cuántos números hay. Números son números. Lo que Dios mide es nuestro corazón, ¿cierto? Los ricos dieron su abundancia, lo que sobraba. Pero ella dio desde su pobreza todo su sustento. La ofrenda de la viuda representaba un sacrificio total. Y más importante, una entrega completa a Dios. No de sus cosas, pero de su corazón. Esto es lo que Jesús vio ahí, en lo que pasó. Lo que él estaba viendo. Era el corazón de esta viuda. Algo que nosotros no podemos ver. Pero Dios sí lo ve. Su corazón. Esta es la verdadera medida de devoción a Dios. Ahora, la pregunta para nosotros hoy día es sobre quién creemos que es el Mesías. Jesús hizo esa pregunta a los escribas. La pregunta queda para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo defines a Jesús? ¿Cómo lo entiendes? ¿Quién es el Cristo? ¿Hemos limitado a Jesús, quizás, en nuestras mentes, lo que creemos que Jesús puede ser? ¿Hemos reducido a Jesús a simplemente un maestro que enseña buenas cosas? ¿O quizás un proveedor de bendiciones? Cuando estoy en dificultad, puedo orar para Él. Eso es todo lo que Jesús es para mí. El verdadero Mesías es el Señor de David, el Dios encarnado, quien está en el trono en ese momento. Amén. No podemos reducir a Jesús para que quepa en nuestras cajitas pequeñas de nuestra mente. Debemos expandir nuestra comprensión para reconocer su grandeza. Como dice Marcos 9:24, ¿cierto? Señor, yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame a tener más fe. Yo sí creo en ti, pero necesito creer más, confiar más. Entonces, no reduzcamos a Jesús, pero reconozcamos cómo Él realmente es. El Señor de David, dueño, ¿cierto? Más importante, más grande. El Dios encarnado y el Rey de Reyes. Dios nos invita hoy a reconocer a Jesús por quien realmente es. A evaluar honestamente nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué damos dinero? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque eso es lo que importa al fin del día, ¿cierto? Lo más importante es dar un paso hacia la generosidad sacrificial. Estamos entregando nuestra vida como Jesús pide. ¿Damos nuestro excedente, lo que está sobrando en nuestra vida? ¿O estamos dispuestos a sacrificarnos verdaderamente? Y la cosa es, muchas veces nos encanta nuestra comodidad, ¿cierto? Nuestro confort. Donde estamos, nuestra casa, lo que tenemos. Pero a veces Dios nos llama a hacer esos grandes sacrificios. Y yo no estoy hablando de dinero necesariamente,
Es mucho más allá, ¿cierto? Un sacrificio del corazón. Yo recuerdo cuando mi familia fue llamada a ir al campo misionero. Fue bien interesante porque estábamos bien confortables donde estábamos. Teníamos lo que necesitábamos, ¿cierto? No una casa lujosa, un carro lujoso, ni nada de eso. Algo humilde, pero todo funcionaba bien. Siempre teníamos todo lo que necesitábamos y un poquito más. Ayudábamos bastante a la iglesia. Mis papás, ellos ayudaban bastante en la iglesia, daban clases y todo más. Pero Dios los llamó a algo más, dar algo más. Y al fin y al cabo estaba hablando de sus corazones, ¿cierto? Entregar completamente. Y fue un cambio muy grande, porque nosotros, sí, dimos todo lo que teníamos. Y empezaron ahí, donde estábamos, en el mismo barrio, mismo lugar, a entregar todo lo que teníamos. Y fue un cambio muy drástico en mi familia. Y sí, en la forma material sí fue un cambio drástico, ¿cierto? Tener mucho menos. Pero el corazón, ¿cierto? Entregar completamente su vida a Dios cambia todo. Y al fin y al cabo, después de un par de años, nosotros nos mudamos a otro país para servir a Dios. Mis papás han estado en el norte de Chile por 15 años ahora, sirviendo a Dios en el desierto. Y es muy difícil. No hay comunidad. Es muy difícil vivir ahí. No hay lluvia, no hay ríos, no hay agua. Así que a veces ellos pasan días sin tener ninguna agua, nada. Y estamos hablando solo de cosas físicas, pero lo más difícil es la solitud que uno siente. No hay muchos cristianos ahí, hay bien pocos. Hay mucha gente, pero no muchos cristianos. No siente, como dice mi papá, sed en el alma de compartir con hermanos en Cristo. Y es algo difícil, pero esta es parte de toda esa tarea de entregar todo a Dios, de entregar su corazón a Dios, vivir de forma práctica, salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? De lo que nos deja bien ahí, estamos tranquilos ahí, estamos bien viviendo una vida ahí. Pero Dios nos llama a algo mucho más, entregar completamente. Y a veces eso significa no estar confortable. Pero no necesitamos estar confortable. Dios dijo a Pablo que su gracia era suficiente para Pablo. Y la gracia de Dios para nosotros, lo que Él nos dio, es suficiente para nosotros. Bueno, quizás usted tenga que hacer esa pregunta en su corazón. ¿Es suficiente la gracia de Dios? Quizás yo quiero más. Y ahí en ese caso Dios ya no es suficiente para mí. Pero bueno, Dios ve más allá de nuestras apariencias, Él conoce nuestros corazones y su medida es completamente diferente a cómo el mundo mide las cosas. Debemos ser como Jesús mismo. Filipenses 2 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. El ejemplo para nosotros. Nosotros ni siquiera somos Dios, ¿cierto? Estamos muy lejos de eso. Y a veces no queremos ser los siervos. Y Jesús, siendo Dios, fue siervo. Estamos llamados a valorar la humildad, a rechazar el orgullo, a servir más que preocuparnos por el estatus. Y al sacrificio más que preocuparnos por nuestra comodidad. Así que mira, hoy día tenemos una invitación muy seria. Y de hecho, si pudiera resumir todo el sermón en una pregunta, sería, ¿qué necesitas o qué necesito entregar hoy? ¿Qué necesito entregar a Dios hoy? Porque mira, es una predicación muy fuerte lo que dijo Jesús. Dios nos invita a recalibrar nuestras vidas según la manera como Dios comprende o mide el mundo. Primero, debemos reconocer a Jesús por quien realmente es. Él no es solo un descendiente de David, no es solo un maestro bueno, no es solo alguien que nos da cosas, como el Santa Claus, ¿cierto? No, Jesús es Dios, es el Señor de David, el Dios encarnado, nuestro Salvador. Hay que reconocerlo por eso. Segundo, debemos evaluar honestamente si estamos viviendo para las apariencias, como lo hace el mundo, como lo hacen los escribas, o si de verdad
tenemos una fe genuina, un corazón completamente entregado a Dios, como lo tenía la viuda. Eso es algo entre tú y yo, tú y Dios, no yo no tengo nada que ver con eso, entre tú y Dios. Y tercero, dar un paso hacia la generosidad sacrificial, entregando no solo nuestro dinero, no solo nuestro tiempo, yo voy los domingos en la mañana y los miércoles, no, entregar su vida completa, su vida entera a Dios. Queda la pregunta, ¿qué es lo que yo necesito entregar hoy? Quizás tu orgullo, tu búsqueda de reconocimiento, tu tiempo, tus recursos, o lo más importante, quizás tu vida entera. Yo sé que algunos de ustedes aquí hoy día aún no han entregado sus vidas a Cristo. Y hoy es el día de hacerlo. Yo quiero invitarlos para que puedan hacerlo. Porque no vale la pena vivir por este mundo sin... ¿Cuál es el punto, cierto? De llegar al fin sin nunca haber entregado su vida a Cristo. Como dijo Jesús, ¿de qué vale para una persona ganar todo el mundo y perder su propia vida? Así que quiero invitar a todos que, por favor, inclinen sus cabezas, cierren sus ojos.